Es tan irregular la situación política de Siria que posicionan a un hombre que viene de Al Qaeda, pupilo, nada más y nada menos que de Osama Bin Laden. Se desprende de la red central de Al Qaeda, forma Tahrir el-Sham para los que investigan. 2015-2016 fue financiada por la primera administración de Donald Trump. Nos quebraron. La dignidad nos tiene que hacer reconocer de que nos quebraron. A reconstruirnos, simplemente a reconstruirnos. Mira todos los espacios políticos. Se montó un mundo sobre los intereses de la energía, de la supervivencia, punto. Rezaremos en Jerusalén, vamos a rezar cristianos, musulmanes, judíos, pero detrás de la frase rezaremos en Jerusalén, cuando recemos en Jerusalén ya no estará ocupada. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran placer como siempre reencontrarme. Soy Suhail Asadi, esto es Irán al Aire, un nuevo episodio para seguir hablando sobre la situación en Medio Oriente en general y especialmente en Irán. Y hoy también vamos a tocar el tema de Venezuela. Estamos con una amiga, una invitada que aceptó participar en Irán al Aire, Omaira Zabib, una gran amiga de años, una diplomática de carrera, una revolucionaria, escritora, profesora. En fin, una luchadora en pro de las causas justas. Yo la conocí en Venezuela en la época del eterno comandante Chávez, allá por el 2004 y en adelante, durante unos años que trabajé yo en Venezuela. Después nos reencontramos en Beirut, trabajando ella en la embajada venezolana, en el consulado venezolana, como asesora política, una persona comprometida con todas estas causas. Así que, Omaira, un gran placer tenerte con nosotros en Irán al Aire. Te saludo desde Qom, Irán, y bueno, un abrazo para toda Venezuela y Caracas. Gracias, Sheikh. Salam aleikum. Igualmente desde Caracas a todo el noble pueblo iraní y a esa hermosa ciudad llamada Qom. Muchas gracias. Omaira, el programa yo lo comencé en la época de guerra de los 12 días de Israel contra Irán, y obviamente mucha gente tenía interés de poder conocer un poco la situación, que era lo que pasaba especialmente después de la guerra, cuando Irán estuvo en las noticias durante muchísimos días. Y bueno, yo sé que vos conocés muy bien todo el tema de la causa palestina, conocés muy bien todas las atrocidades, las barbaridades, las criminalidades y el genocidio israelí desde hace muchísimos años. Además, te tocó investigar de cerca muchos temas de la zona, de Medio Oriente, del Líbano, de Siria, de Palestina, y además también tuviste tu investigación sobre la República Islámica de Irán. Entonces, para ir dibujando un poquito la entrevista, nos gustaría que se hable un poquito de tu experiencia, de tus investigaciones, de tus estudios y de tus vivencias, especialmente con esto de la cuestión palestina. Hoy en día hay un enemigo en común que hasta llega a amenazar a Venezuela. Cuando hablamos del imperio, estamos hablando de algo que tiene, digamos, grandes desafíos de seguridad tanto para Irán como para Medio Oriente, como para Venezuela en estos días. Contame un poquito primero de tu historia y tus estudios y tu investigación sobre la zona y después. Precisamente en los campamentos de Sabra y Shatila, meses de la masacre. Totalmente. Fue el punto de partida para la investigación sobre el pueblo palestino. Comenzó a través de los campamentos, visité los 25 campamentos que estaban en Líbano, los oficiales y los no oficiales, entiéndase oficiales, aprobados por el Estado y por la ONU. No oficiales, asentamientos que no fueron considerados en el marco de la legalidad. Y cada uno con sus respectivas historias y vivencias de la salida forzada, el éxodo, el Nakba de Palestina, logramos concentrar en un teatro, eso es inolvidable, a la primera generación, que por supuesto ya no están entre nosotros y cada uno contó su historia. A partir de ese momento... ¿En qué año fue esto más o menos, Omaira?
Después de Sabri Yatir, 82, finales del 82, 82, 83, Ok, como investigadora, luego como periodista. Y perfecto. una cosa fue llevando a la otra y una cosa fue atando a la otra hasta que finalmente logré de alguna forma compactar la región y entenderla a través desde los movimientos sociales, las razones por las que nacen los grupos de resistencia y, pues, por supuesto, las políticas de Estado. Y Escuchame los una cambios que cosa, se fueron Omaira, dando, dime. porque tocaste el tema de los grupos de resistencia. ¿Le encontraste la lógica desde la experiencia y la vivencia personal? ¿Le encontraste la lógica a esto de la resistencia? Porque hay tanto debate sobre ello. Al fin y al cabo, ¿vale la pena? ¿Es necesario? Sí, por supuesto, porque la resistencia está haciendo el trabajo que le corresponde en este caso a un Estado regular, a un ejército regular. El nacimiento de la primera resistencia que sirvió de plataforma y de inspiración al resto de las resistencias fue precisamente ese año 82, con la entrada de Israel al Líbano y que llegaron por primera vez a la capital. Ahí se estaba dando, creo que el Congreso Islámico Mundial en honor al Imam al-Mahdi en Teherán, y el grupo de libaneses conjuntamente con los seguidores de la corriente están presenciando la entrada y se decide cambiar de estrategia para atacar al enemigo y nace la primera resistencia islámica, si se quiere, conocida como Hezbollah, que inspira después a la resistencia del Hamas en el 89, luego inspira a Ansarollah, que también se conoce como la resistencia de los Houthis, luego inspira a las unidades de movilización popular, y ese epicentro de resistencia llevaron a la conformación de lo que sigue en la palestra pública y conocido como el eje de la resistencia, que precisamente por ese avance de Israel hasta Beirut nace en el 82 con el gobierno del imam el Khomeini, cuando plantean la creación de un eje de resistencia para detener la avanzada del enemigo y lo más importante, eh, el resguardo de petróleo, agua, gas y las tierras. Protegerlos, Escuchame una proteger los cosa, recursos naturales. Omaira, el tema del modelo de resistencia armada, como el que se dio, y diste los ejemplos de, bueno, empezando con Irán, después Líbano, Palestina, Yemen. Nosotros en América Latina tuvimos en algún momento una experiencia de resistencia y durante muchísimos años América Latina había transformadose también en un modelo para el mundo. ¿Qué ocurrió? Que al fin y al cabo se desarma los movimientos de resistencia en América Latina y hoy la única brújula que queda es Medio Oriente, Líbano, Palestina. En los 60 la escuela de las resistencias, es verdad, de Medio Oriente fue inspirada en América Latina, eso Totalmente, no cabe la menor totalmente. duda. El cambio se fue dando paulatinamente aquí cuando comenzaron los procesos, acuérdate que fue una América Latina plagada de dictaduras, se fueron dando los procesos de democratización de la región y se fueron dando los cambios. Para la época de las dictaduras solamente se salvaba Venezuela y Colombia, creo que eran gobiernos bipartidistas al final de los 60, 58, Rojas Pinilla y el señor militar aquí, Pérez Jiménez, pero luego se dieron los cambios, las negociaciones y permitieron la entrada en el mundo político de esa izquierda que peleaba desde las armas. Pero ese movimiento de resistencia de América Latina fue la que inspiró el del Medio Oriente. No había otra forma posible porque no hay negociaciones o se estancaron en algún momento que tomar las armas frente a la ocupación. Pero ya se están dando otro tipo de resistencias porque no nada más es la resistencia armada, es la resistencia cultural, es la resistencia política. El cambio que produce Irán después de la revolución corta culturalmente, si se quiere, desde esta óptica con la imposición del modelo occidental para la cultura oriental y parte desde Irán precisamente en la revolución.
Omaira, el tema de Irán que tocaste, yo creo que al fin y al cabo el mundo está un poquito decidido a dejar a ejemplos como Irán medio sola en la lucha. Ya lo tuvimos en algún momento con la Unión Soviética. Digo, siempre los casos de resistencia a nivel gobierno o política de exterior terminan siendo la excepción. ¿Vos ves que hoy en día Irán está sola? O sea, se quedó como algo en el medio del desierto y el mundo se dirige hacia otro lado. Irán intentando proteger y mantener un modelo que ya a la gente no le convence. ¿Hay algo de eso? Evidentemente el mundo ya cambió. Hay un cambio, no quiero vanagloriar, y ese no es el término tampoco en términos políticos y objetivos, pero hay un cambio, hay un gran cambio, hay un gran giro. Han logrado de alguna forma su objetivo. Estoy hablando a partir del asesinato del general Qasem Soleimani, a partir de la caída de la Siria de Bashar el-Assad y cómo se monta este estado híbrido como un estado de un estado híbrido como un futuro modelo que se puede imponer en cualquiera de los otros estados. No sé, no quiero faltarle el respeto a la audiencia, pero sí hay unos cambios abismales, territoriales, no sabemos cuál va a ser el futuro de Gaza, y a partir de Gaza cambia la geografía mundial, evidentemente es así, a partir de Gaza. Evidentemente a partir de Gaza, pero no se vio en el momento, ahora es que lo estamos precisando, es que comienza a imponerse el modelo mesiánico del Estado israelí, de la Gran Israel, lo que se llame Gaza, Cisjordania, sur del Líbano, parte de Siria, llegar a Irak, incluso han hablado de parte de Arabia Saudita en los mapas que muestran los analistas, y eso corresponde a que sí viene un gran cambio. Una Irán aislada, no creo que haya un Estado aislado. Irán tiene muy buenas alianzas con Rusia, muy buenas alianzas con China. Irán es una potencia energética y se ha manejado muy bien diplomáticamente, muy bien, y ha sobrevivido con todos los bloqueos y las sanciones, ha logrado avanzar. Y la educación en Irán, que ha sido un tema fundamental, donde se ha incorporado, donde rompe con el tabú de que las mujeres, no, ahí está todo el mundo estudiando, todo el mundo se está preparando, no está aislada. De la élite política posiblemente, hay sanciones, no se pueden evitar las sanciones, no podemos evitar no nombrarlas, pero ha logrado un gran avance en el epicentro regional. De hecho, hemos visto su acercamiento a los países del Golfo. Hay otro tipo de intereses no ocultos, pero sí que son comunes para la región. Irán es imprescindible, y además recordemos de que Irán tiene nada más y nada menos que una llave mágica, energética, de la plataforma ultramarina del estrecho de Hormuz. Irán puede cerrar un estrecho y causar una catástrofe mundial, si se quiere. Una gran crisis mundial. Y energética. Y nunca la ha usado porque ellos no serían los afectados, sería el consumidor mundial. Hablaste de Gaza y el tema del Gran Israel, que es bastante preocupante. La ecuación que yo quiero hacerte es esta, a ver qué opinás. Digo, si la pequeña Israel, por poner un nombre frente a la Gran Israel, ha causado tanta desgracia, tanta crisis humanitaria, tanta masacre, tanto genocidio, ¿vos creés que esto sigue, digamos, para terminar siendo la Gran Israel? O sea, ¿qué se va a convertir esto en un infierno? No es que yo crea que siga o no, no quisiera no creer que avancen, pero ellos mismos plantearon, expusieron el mapa. Hace 2 años Netanyahu se presenta en septiembre, creo que sí, antes, 2 años, antes de la masacre, el 2022, el mapa, y en el mapa no estaba incluida Palestina. Pocos lo vieron, o si lo vieron, intencional sí fue, pero no estaba incluida Palestina y no habló de ningún proceso de paz. A partir del 7 de septiembre hay que desmenuzarlo. 7 de octubre. 7 de octubre, para algunos amigos, unos colegas periodistas de la región, dicen que ese día específicamente, se bautiza el nacimiento de su sueño mesiánico de convertir a la Gran Israel a partir de Gaza y avanzar hacia lo que bíblicamente dicen ellos
que Dios les prometió la tierra prometida. Eso llevó no nada más al genocidio, que se posicionó ese genocidio a nivel mundial a través de los medios y fue condenado, pero ellos también ejecutaron a su propia gente. Ese 7, cuando estaban en el estadio, creo que había un concierto y dispararon desde los aviones. El movimiento jamás no tenía aviones. Hay muchas cosas que hay que, y se supone que su seguridad, que dicen que es una de las más blindadas del mundo, pues quedó acéfala porque logró que el Hamas penetraran y lanzaran esta serie de ataques. ¿Fue permitido? Claro que fue permitido. ¿Salió la guerra de las fronteras de lo que conocemos como la Franja de Gaza? No. Sale es cuando incursionan el movimiento Houthi de Yemen, alguno que otro misil que se lanzó de Irak, porque Irak mayoritariamente las unidades de movilización popular golpeaban eran las bases militares o los intereses americanos dentro de su propio país, y alguno que otro en Erbil, que es la zona autónoma kurda en el este de Irak. Y, por supuesto, el 8 de octubre, inmediatamente Hezbollah, que es el país fronterizo inmediato a Israel, desde el sur, comienza un ataque también para ayudar a los gazatíes y desvían un ala militar a la frontera norte para enfrentarse con el movimiento de resistencia Hezbollah. Eso llevó a que 200.000 colonos salieran de la frontera norte. Hubo una crisis demográfica muy grave y todavía creo que la tienen dentro de Israel. El plan de Israel no es un plan de humanización de sus colonos, no, eso tiene una larga data. El sacrificio que se dio por parte de su propia gente, creo que lo vieron como una inversión a futuro para expandir los territorios que ellos dicen que les corresponde por derecho divino. Omar, esto de la Gran Israel... ¿Cuáles son los planes futuros? Termina 2 años con la rúbrica del presidente Trump. Netanyahu le da las gracias. Específicamente hoy le dio las gracias por el ataque a Fordo y por la muerte, me está diciendo el compañero, y por el asesinato de Qasem Soleimani. ¿Qué implicó el asesinato de Qasem Soleimani para la región? Él fue el padre, si se quiere, el que reactiva ese eje de la resistencia en los 6 países donde habían 4 grupos de resistencia y 2 paraestatales, que es Siria e Irán. La muerte de él implica la avanzada que se dio tras bastidores mientras atacaban a Gaza para posicionarse de Siria. El secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, también asesinado por Estados Unidos e Israel, él advirtió hace muchos años, y lo iba advirtiendo, la caída de Siria implica de alguna forma, tal vez no directa inmediatamente, el triunfo de la derecha o de Israel en la región, y avanzaron. Lo que hay que ponerle el ojo, digo yo ahora como analista, periodista, es a Siria. Es muy importante porque cuando tomen Damasco cambia el tablero de la región, y cuando venga un gobierno que ahora avanzan hacia el 2035. Es tan irregular la situación política de Siria que posicionan a un hombre que viene de Al-Qaeda, pupilo, nada más y nada menos que de Osama Bin Laden. Se desprende de la red central de Al-Qaeda, forma Tahrir el-Sham para los que investigan. 2015-2016 fue financiada por la primera administración de Donald Trump. Luego lo prepararon políticamente y lo posicionan. Lo posicionan porque avanzaron de tal forma de que todo ese escenario interno de Siria estaba ocurriendo mientras la opinión pública mundial, todos nosotros en el mundo, dolientes de Gaza, condenando ese genocidio, nadie sabía lo que estaba pasando hasta que sorpresivamente el 8 de diciembre del 2024 anuncian que el presidente Bashar se escapó. Y eso hay que tejerlo. Con respecto al tema de la Gran Israel, sacando los planes que tengan ellos, ¿la expansión se va a dar con el mismo método? O sea, ocupación por la fuerza y a través de la violencia, la expulsión, la matanza, o con pactos políticos, con arreglos, con aceptación, la normalización de las relaciones con Israel y empezar a regalar territorio. ¿Cómo se va a dar?
La normalización lo logró con los acuerdos de Abraham en algunos países del Golfo, los que no inmediatamente, porque la causa palestina estaba sobre la mesa de los acuerdos diplomáticos. Israel nunca va a reconocer a Palestina, eso es evidente, ya Netanyahu lo ha dicho, lo dijo el halcón de la guerra, que es el mentor de Netanyahu en el año 2000, como lo fue Ariel Sharon. Ellos persiguen un objetivo, si para llegar a ese objetivo hay que activar la vía diplomática, militar o política, o negociar o extorsionar, no les importa. El objetivo es uno. Los caminos pueden ser cualquiera, regulares e irregulares. Ese es todo su proyecto de expansionismo. En la apertura y el reconocimiento, yo me atrevo a decir que si llega a ser reconocida por Siria y se abre la embajada, que está tras bastidores y hay un reconocimiento inmediato, cambian los juegos en Medio Oriente, porque cuando el señor que comenzó como Muhammad el-Jolani y luego como Ahmad el-Shara, sabrá Dios si pasado mañana tiene otro nombre, dijo que la gran amenaza sobre Siria, entrando él, posicionándose su gobierno, era Irán, no era Israel, y lo dejó bien claro. Y los primeros ataques internos en Damasco fue a la embajada de Irán en Damasco. Por supuesto, eso rompe con todo, con las relaciones, con la intervención de Irán cuando estaba Califato presente y con todos los compromisos de la reconstrucción que se firmaron en la época del gobierno de Bashar y los gobiernos de Teherán. Escúchame, frente al proyecto de la Gran Israel... No, pesimista tampoco, pero no sabemos a dónde apunta. Y me atrevo a decirte por qué. Por la tecnología. La tecnología que se implementó en esta guerra ahorita, que no fue la misma que usaron en Gaza contra la que usaron en Líbano, donde mandaron los buscapersonas y le mutilaron la vida y cegaron la vida a 4.000 jóvenes en un día, y eran 25.000, pero lograron detenerlo a tiempo. Que los drones sobrevuelen todos los días, que te precisen en el carro donde vas, que por la placa ya saben quién es la persona, que está digitalizada la persona satelitalmente, que si tiene o no tiene celular los precisan, y todos los días hay muertes selectivas. Todos los días del mundo hay incursiones armadas. Lo que me extraña es que la administración Trump se presente en la zona a terminar la guerra de Gaza, que dudo que haya terminado, pero no habla de los ataques de Israel contra el Líbano, que ya se posicionó en 5 puntos o pueblos del sur, porque van a volver a ocupar como en 1982, pero esta vez en el escenario no es la tierra tanto como el descubrimiento de yacimientos gasíferos y petroleros en el año 2000, que por cierto fue un estudio, creo que de la British Petroleum, que operaba desde Tel Aviv. Frente al proyecto de la Gran Israel, nosotros, bueno, ante la ocupación siempre hay un grupo de resistencia que sale a defender. ¿Habrá una gran defensa, una gran resistencia? Digo, ¿de este lado se están preparando para una gran defensa? Pero la tecnología, la de ellos no ha sido no le superada. permite. No ha sido superada. Usaron los F-35 por primera vez. No ha sido superada, hay que reconocer. No ha sido superada. Está bien. Ahora, sacando la postura del mundo árabe e islámico, que la verdad da vergüenza ajena, el accionar de muchísimos gobiernos de esta zona, que yo creo que quizás Israel, si logró algo durante todos estos años, fue gracias a los árabes que permitieron que de alguna forma se desarrolle ese proyecto. Pero bueno, acción israelí, es verdad. Bueno, sacando ese tema, ¿el mundo va a permitir que esto siga de esa misma forma? Digo, hablaste de Irán y sus relaciones con Rusia, sus relaciones con China. Digo, ¿los demás actores no van a intervenir? Digamos, ¿ya esto queda simplemente con un pequeño grupo de resistencia con Irán y ya está? Bueno, vendrán, como es a nivel tecnológico, pues ahora tecnológicamente vendrá la guerra, vendrán ciberataques, creo que va a ser a otro nivel, no a un nivel, la superioridad aérea hay que reconocerla, el uso de los F-35 que fue indiscriminado contra el Líbano, que no se posicionó en los medios a nivel mundial porque estaba lo de Gaza, más todas estas herramientas de guerra que tienen. Ahora están hablando de
que van a activar en las motos, que van a mandar para la región bomba. Están hablando de los cargadores de los teléfonos. O sea, ya cabe la posibilidad de que cualquier cosita se disponga de un dispositivo de guerra. Sería la misma tecnología, un ciberataque a eso que se está usando en la región. ¿Para dónde va el mundo? No creo que con la imposición por el avance de esa gran Israel vayamos precisamente a un mundo de paz. Vamos a ver en los próximos días qué va a pasar en Gaza. No van a parar los crímenes selectivos, ¿no? Esa es su estructura. Así se montaron y así seguirán. Una detente a través de una resistencia armada en plano terrestre puede darse si hay incursión terrestre, que es lo que no está ocurriendo. Siempre es la aviación. Y va a ser a nivel de la tecnología. No es si mueren más o mueren menos, es cuánto ocupas y cuánto no ocupas. Se esperaba de que no avanzaran el Líbano, no ocuparan un metro, se repliega la resistencia y no han habido ataques porque se firmó un cese de fuego, si mal no recuerdo, el 27 de noviembre del 2024 por 60 días, pero de manera unilateral. A partir de ese momento hasta hoy, que es 13 de octubre, hay ataques todos los días. O sea, tiene que respetar una de las partes, la otra no. ¿Cuál es la demanda ahora? La entrega de las armas. El actual secretario general, que es el Sheikh Naim Qassem, dijo que están dispuestos en tanto y cuanto Israel también entregue las armas, en las mismas condiciones, por supuesto. Está entablado el discurso. La diplomacia fracasó rotundamente, no lograron detener el genocidio. Lo morboso fue que el mundo lo presenció y todos nos aferramos de alguna forma, los gobiernos de turno, deténganlos, a los ejércitos del mundo, deténganlos, y no se detuvo. Con esa muestra fehaciente de que se impusieron, masacraron y siguen gobernando, hay mucho que pensar, muchísimo que pensar y deja mucho que pensar. Lo del cese de fuego ahora con Gaza, ¿cómo lo ves, Omaira? O sea, yo no termino de entender lo que ocurrió. 2 años de guerra, de destrucción, de masacre, genocidio. ¿Qué se logra y por qué se frena ahora el tema y qué es lo que viene después? O sea, ¿cómo continúa esta historia? ¿Qué significa lo que está pasando hoy con Gaza y con Hamás y con el acuerdo y con el cese de fuego? Creo que van a sacar a los palestinos, como lo han dicho, hacia el Sinaí, que ya había sido negociada en el primer acuerdo de Abraham, mientras allanan el camino para limpiar el territorio de Gaza y devolverlos. Que se repite el esquema del 48, o sea, salgan un momentico a las fronteras colindantes de Palestina, arreglamos la situación y luego retornan. Es el segundo éxodo, la segunda Nakba. No veo qué va a pasar en un futuro. El Hamas lo van a obligar a entregar las armas. Ellos dicen que a un gobierno palestino, si se monta en Gaza, va a ser otra vez un protectorado inglés. Se repite la historia. Sí, pero en Gaza también, acuérdate que el Mediterráneo, el litoral tiene mucho gas, muchísimo gas. Dice que supera a Qatar. Vamos a ver. Bueno, el mundo, Omaira, yo creo que entró en un nivel de conciencia, por lo menos con estos últimos 2 años, desde el 7 de octubre hasta hoy, en donde ya la gente está teniendo claro qué es lo que ocurre. Ya la postura de muchísimos pueblos fue muy clara en sus manifestaciones, en su participación en los actos públicos, en sus ayudas humanitarias. ¿Qué va a pasar con los pueblos? La voluntad de los pueblos. ¿Se va a transformar simplemente en que se termina esta historia metiendo preso a los dirigentes, acallando a los pueblos y con esa
política de poner siempre sello a cualquier tipo de movimiento que significa una amenaza para los Estados Unidos y para Israel? O sea, ¿va a terminar la historia así o va a haber un levantamiento popular? ¿Va a haber una conciencia que es... Ya lo hubo un y no se consiguió levantamiento nada? popular global y permanente durante los 2 años del genocidio contra Gaza, reconocido como genocidio, y no pasó nada. Y no Ellos pasó están nada. claros de que los pueblos salen, protestan, pero tienen que seguir su día a día para sobrevivir. Que los pueblos le van a pasar por encima a los gobiernos, nos aplastaron, siguieron masacrando. Dudo mucho que se vean efectos fructíferos en el futuro de estos acuerdos que se firmaron. Van a seguir los asesinatos. De hecho, creo que firmando acuerdos hubo un ataque en Cisjordania, porque ahora va por Cisjordania, ahora necesitan a Jerusalén, y el epicentro es Jerusalén. Jerusalén está en la discusión de todas esas guerras. Van a buscar que la legitimen como la capital indivisible de Israel. Y Jerusalén es patrimonio de la humanidad. El tema de la resistencia ahora ya no me queda claro, porque por un lado estamos viendo lo que hablas de la superioridad tecnológica de Israel y que va a arrasar con todo y que va a acabar con todo. La filosofía de la resistencia hoy en día, ¿para qué es? O sea, digo, si ya está todo perdido y nos van a pasar por encima. Hay un repliegue, pero ya saben a qué armamento se están enfrentando, pero hay un repliegue. Evidentemente no estamos viendo el accionar, no vemos el accionar de las resistencias de ese eje que se conformaba. Ya se perdió Siria. Ansarollah, creo que vi las noticias el día de la firma del Sayed Abdelmalek el Houthi, que estaban haciéndole seguimiento a los acuerdos de paz, porque ellos fueron muy tajantes y muy claros política y religiosamente de que mientras atacaban Gaza, ellos seguirían atacando y seguirían usando el Mar Rojo como arma de guerra. De hecho, vimos todos los ataques a las embarcaciones mercantes que pasaban por ahí destino a Israel. El resto de la resistencia, las unidades de movilización popular, que son 60 brigadas, también creo que están replegadas, van a elecciones ahorita en Irak. En Líbano no han accionado desde el 27 de noviembre, debe haber otra cosa. No sabemos, no sé, no hay información real. Ahorita en el tapete lo que tenemos es a Gaza, que yo confíe en que todos estos acuerdos van a llegar a buen término y a buen puerto, no lo creo. No lo creo porque ya han mostrado los antecedentes de que no respetan ningún acuerdo, ninguna firma, y para ellos la muerte del otro implica una ganancia. Para ellos los seres humanos son números, así de simple. No hay una cuestión de humanización. Eso no existe en las reglas de la guerra de ellos. El tema del Líbano, ¿por qué tanto, digamos, silencio? Con tanta matanza selectiva que dijiste, los asesinatos selectivos, digamos, en un día no se vio que ese acuerdo de paz haya sido activado en la realidad, en el campo. ¿Y por qué tanto silencio por parte de la resistencia? ¿Por qué tanta quietud, digamos? Porque Líbano estuvo acéfalo gubernamentalmente durante 2 o 3 años. Finalmente lograron montar un gobierno el 9 de enero, se escoge a un general como presidente, primer ministro, se forma el gobierno. Respetando las reglas, la resistencia le dice al gobierno: tome cartas en el asunto, se intervengan y hagan un llamado a Israel para que deje los ataques permanentes de todos los días, y hasta ahora no hay ningún tipo de pronunciamiento. No han activado, porque ¿qué pasó con la guerra? Cuando ellos comenzaron un día después, el 8, a defender a los gazatíes, toda la parte sur que colinda con el norte de Israel comenzó a ser desplazada porque comenzaron los ataques a las poblaciones. El resto de los pueblos los fue recibiendo, hasta que finalmente se estima que se desplazaron 1.200.000 personas a Beirut. Una crisis y un caos demográfico.
mucha gente durmió en las costas, se vieron por televisión, miles perdieron sus viviendas y Líbano escasamente creo que tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Nunca hemos tenido un censo oficial porque el gobierno nunca ha hecho un censo, pero ellos sí han hecho su propio censo interno y prender ahora una guerra, como le dijo Naim Assem, que para que ataquen todos los días, ataquen y abran una guerra, pero de frente, o sea, una guerra real, no una mini guerra, una guerra de baja intensidad diaria. No pueden desplazar ahora otra vez a 1.200.000 personas. No pueden. O sea, no hay forma humana de atenderlos, porque también fue destruida gran parte de la infraestructura de los suburbios de Beirut Sur, donde vive la mayoría del sur. Es un problema demográfico, un problema financiero también, porque en la guerra del 2006 se reconstruyó, ahora ha pasado ya un año, no han permitido la reconstrucción, ni siquiera hay fondos para la reconstrucción. Y se supone que en los códigos de guerra el que gana es el que recibe el apoyo para la reconstrucción. En este caso dieron como ganadora a Hezbollah, pero no, siguen aplastados. Pueblos enteros desaparecieron, eso sí lo puedo decir con propiedad. En todo esto, Irán, ¿cómo se posiciona hoy en día? Porque al fin y al cabo, gran parte de todos estos movimientos que definiste como el eje de la resistencia fueron basados en un apoyo logístico, moral y político de Irán, en muchas situaciones hasta económico. Al fin y al cabo, ¿termina debilitada Irán en todo esto después de su salida de Siria, después de todo lo que ocurrió? Creo que fue debilitada Irán, pero que sobreviven ahora en la palestra de esa resistencia es Irán, Irak, el sur del Líbano y Yemen, más nada, no se puede contar con el resto. Contame un poquito del Yemen, que es interesante porque es un nuevo actor en toda esta historia, digamos. Durante estos casi 80 años no teníamos en mente una presencia yemení en la ecuación de la zona. Hoy de repente se transforma en un protagonista importante. ¿Qué significa eso? Yemen marcó y creo que va a marcar un precedente. Yemen es otra Ajá. cosa. Hay una máxima que recorre Medio Oriente cuando yo estaba allá, como periodista, y me decían que no hay un hombre más aguerrido que un yemení, porque está dispuesto a dar la vida. Entrevistándome alguna vez con algunos yemeníes, le dije cómo se conjuga su resistencia frente primero a la guerra con su vecino, pero que fue impuesta por los Estados Unidos. Me decían, le digo, ¿cuánto cobra? Porque uno siempre trabaja por algo. Me decían, no, nada, solamente uno de la familia trabaja para traer el alimento a la casa, el resto estamos al servicio de Dios. Hay un componente muy importante en Yemen, que es el componente religioso. Si alguna vez el secretario general de Hezbollah le reconoció a Estados Unidos un triunfo, fue tratar de imponer la división a través de las minorías étnico-religiosas, específicamente al corazón del Islam entre la corriente chiita y sunita, que siempre unificó en su discurso. El yemení, uno de los periodistas yemení, me dijo que ellos no lograron dividirlos, porque vamos a la misma mezquita, todos los musulmanes, cada uno con su corriente, y rezamos y nadie ve al otro. Esa división no la lograron nunca. Le pregunté, ¿y cuándo las embarcaciones que atacaron, cómo fue? Me dice, participamos de manera conjunta. El que atacaba era un X movimiento de una tendencia religiosa y el que arrastraba las embarcaciones a puerto, otros, pero todos con un solo interés, la recuperación de Palestina. ¿Qué pasa con Yemen? Yemen, en el código genético, cultural, si se quiere, no sé cómo lo sabrán los antropólogos, me pueden ayudar, para ellos es un orgullo haberse convertido al Islam en vida del profeta Mahoma, porque el profeta Mahoma ya manda a su yerno Ali y Ali los convierte. Y los yemeníes a su vez ayudan a la conversión islámica a Irak y a Siria. Eso lo llevan en su historia. Y Yemen, desde el año finales de los 800 hasta 1962, tuvo un modelo de gobierno que fue el gobierno imamita y resultó. Hasta que la corona británica lo desmantela en 1962
y nombran la república. Le pregunté también que si añoraban volver a ese sistema que fue un modelo que muy acertado, que funcionó durante 1100 años, operó. Dice que no, que el problema de ellos no era un problema político, que si había un problema, si había un modelo de gobierno, de democracia de partido, ellos habían creado su propio partido. En el mundo político podían navegar, pero no en el mundo de la injusticia con lo que estaba ocurriendo a Gaza. Y estoy hablando de que ellos activaron un mecanismo de defensa a Gaza a más de 2.300 kilómetros de distancia. Eso hay que precisarlo. Una de las preguntas a mi colega también, el tipo de armamento que estaban usando, que quién los estaba surtiendo, porque el mundo de las armas es otro universo, me dijo que era fabricación nacional. Pero ellos tienen claro su objetivo, liberar a Palestina, no desde el gobierno del Sayed Abdel Malek ni de su hermano, de muchísimo antes, incluso desde cuando estaban las escuelas islámicas, cuando el Sayed Badr el-Din el-Houthi, que es el padre del actual jefe del movimiento de los Houthi. Es un mundo muy interesante, muy interesante. Me hablaron del Bien, gobierno que se impuso en el sur. Es un gobierno que están tratando de volverlo a dividir como en los 90, Yemen del Norte, Yemen del Sur, y me mostró en el mapa yemení los dos estados petroleros. Cuestiones de lógica. Si hay un golfo, como el Golfo Pérsico, que es el más rico en hidrocarburos en el mundo, y Yemen a la puerta, ¿cómo era que era el país más pobre de la región? No, sí tenía recursos, pero se le pagó toda la vida al gobierno para que lo ocultara. Él me mostró el mapa de los dos estados que hay muchos recursos y no han sido explotados todavía. Esa parte es la que tiene ahora, que ha llevado a una guerra interna de la que poco se habla. Pero según tengo entendido ahorita en la gira de Trump a Egipto y el cese de fuego con Gaza, quieren abrir un frente de guerra vía terrestre a través de Arabia Saudita contra Yemen. Eso fue esta madrugada, no he hecho seguimiento, veré después las noticias. Pero eso está en el mapa. Omaira, el tema de la guerra con Irán, ahora se está hablando, hay análisis contradictorios. Por un lado, un diálogo, un discurso y una narrativa mediática aparente de que se está buscando la paz en la zona y que queremos volver a dialogar y estamos listos para sentarnos con los iraníes, dice Trump, por ejemplo. Y otro análisis dice, no, esto es ¿cómo le llaman? El carbón encendido bajo las cenizas. Se viene una guerra y se viene una guerra mucho más profunda y peligrosa. ¿Cómo ves el tema de Irán? ¿En qué va a terminar esta historia? En eso que acabas de decir finalmente, creo que una guerra. Ellos el modelo iraní no lo perdonan, es una amenaza para la región. Para un Islam conservador, imponerles un modelo revolucionario es muy peligroso. Sí, hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Está bien. La visión de Estado, la visión política que Irán impuso en la región, no cae en los gobernantes. Pero han avanzado. Hablando de Irán un poquito del tema de la guerra, uno de los análisis que estaba leyendo en un momento sobre las amenazas de la guerra contra Venezuela era un poquito también limitar la presencia iraní y por todos estos acuerdos que existen entre Irán y Venezuela. En cualquier parte, pero finalmente los negocios son negocios, acuerdos son acuerdos, incluso ellos lo tienen, por lo menos a nivel de intercambio de estudiantes. Venezuela, satanizarla porque tiene presencia iraní, tiene presencia china también, nosotros tenemos presencia, hay intercambio de tecnología, va más allá y son los mismos intereses de la región, intereses energéticos, y lo sabemos, que trataron, como dices tú, de construir la narrativa sobre la base de la droga, no,
Era lo que podían ellos legitimar ante una opinión pública. El Caribe está lleno de gas, de petróleo, es una de las triangulaciones más ricas del planeta y precisaron prenderla ahora en el Caribe, pero una incursión armada. En Venezuela es en América Latina, así de simple, es en América Latina. No van a puede ventilarse y decir de que pueden volver los movimientos del 60. No creo de que se atrevan a tanto. Aquí tienen que Como abordar que... diplomática, o sea, con América Latina es a través de la vía diplomática, no Ok. somos tierras de guerra. No. Venezuela tiene una cédula de identidad que presenta ante el mundo como una tierra de paz y está escrito más de un siglo sin una guerra y eso se respeta. De hecho, aquí se activó la diplomacia de la paz. Está bien. El tema energético es el eje común que de alguna manera está detrás de todas estas guerras y de todos estos intereses y todos estos encontronazos. Y vemos que al fin y al cabo Europa también está enfrentando una crisis energética importante. Europa también es un actor ahí que de alguna manera está muy involucrado en todos estos problemas. ¿En qué Pero va es a que terminar esta yo cuestión quisiera energética con... pensar en qué momento histórico a partir de la Segunda Guerra Mundial no quedó supeditada alguna toma de decisión que saliera desde Washington. Creo que todavía Sometida totalmente a las decisiones de Washington? hay deudas pendientes de la reconstrucción, pero negociaron mal. O sea, tienes a un europeo, o sea, estás dentro de tu continente y firmaste con, en vez de atacar a su aliado, no vamos a expandirnos por Europa. No ha tenido una posición firme. En todo esto, Rusia y China, ¿qué papel juegan acá? ¿Cómo van a interactuar entre sí y con todo este escenario que se está viendo, este tablero, digamos, de guerra, de violencia, de problemas geopolíticos, de expansión, de ocupación? No van a intervenir ahora, No van a Rusia intervenir. tiene un problema muy grande, China tiene ya un por mercado en gran parte de América, bueno, gran parte no del mundo. Dicen que el 30% de la manufactura que se consume en el mundo la produce China. Inteligentemente ha logrado posicionarse a través del mercado, no de la guerra. En materia bélica, China necesita energía, por supuesto. En materia bélica creo que hubo un ensayo conjunto sino-ruso, ruso-hindú, no me acuerdo, pero no creo que vayan a abrir un frente ahora. Rusia se retiró tranquilamente de Siria, se llevó a Bashar, allá lo tienen como vacilador político, están jugando a proteger sus propios intereses. Creo que su primer problema es Europa, ni China, ni África, ni el resto de Asia, ni América Latina. Tiene que resolver lo que está pasando adentro, que sí es un problema grave también. Está bien. El tema de las izquierdas en el mundo, Omaira, yo tuve muchas entrevistas con compañeros que, bueno, siguen alzando e izando la bandera socialista y planteando que la izquierda, al fin y al cabo, es parte de esta revolución, es parte de esta conciencia del mundo, es parte de estos levantamientos. ¿Cómo está hoy la izquierda? ¿Cómo se puede transformar en un aliado positivo para todos estos movimientos de resistencia, para la liberación, para la revolución? Nos quebraron, Nos la quebraron. dignidad nos tiene que hacer reconocer de que nos quebraron, a reconstruirnos, simplemente a reconstruirnos. Mira todos los espacios políticos, se montó un mundo sobre los intereses de la energía, de la supervivencia, punto. ¿Y la reconstrucción cómo se va a ir dando, Omaira? A ver, porque es importante, digamos. ¿Hay un proyecto de reconstrucción? Sí, pero con menos humanidad. Con menos humanidad. Sí, a partir del COVID comenzaron muchas cosas, hay muchos planes. Yo me acuerdo de Henry Kissinger, eh,
dijo que habían muerto 200 millones, que eso no era el plan que ellos habían estimado, era 3.000 millones. A partir del COVID comenzó un nuevo mundo. ¿A dónde vamos? No sé, nos tendremos que ir de la tierra, como dice mi amiga Mafalda, que la paren para bajarnos, tampoco lo sé. Pero es un mundo donde la tecnología ya nos está ocupando, definitivamente, está deshumanizando, y no puedo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No Está me bien. atrevo, porque sería nada más en una tertulia de café, de hablar con los amigos, de creer que va a venir un mundo mejor. Ahora no, imposible. Está bien. ¿Cómo se encuentran las relaciones de Venezuela con Irán hoy, Omaira, ya que estás ahí, digamos, desde Caracas? Bien, muy bien, muy bien. Alto nivel. Venezuela tiene muy buenas relaciones. Qué bueno. Bueno, ¿algún último mensaje? Te molesté bastante, ya casi hace una hora que estamos hablando. Si Un tenés algún... placer haberme reencontrado contigo. Mi último mensaje lo voy a decir en árabe y luego en español. Satusal Lebel Kodos. Rezaremos en Jerusalén. Eso nos va a unificar. Esa frase me hace recordar algún proyecto que tenés por ahí, ¿podés hablar? Sí, ¿De qué se trata Sanusal de Filcots? Rezaremos en Cots. ¿Qué significa? O sea, rezaremos en el Jerusalén. eh, Fue una expresión que usó el secretario general de Hezbollah durante muchos ajá. años, al regalando la esperanza, también nosotros los pueblos vivimos de esperanza de que rezaremos en Jerusalén. Rezaremos en Jerusalén, vamos a rezar cristianos, musulmanes, judíos, pero detrás de la frase rezaremos en Jerusalén, cuando recemos en Jerusalén ya no estará ocupada. Bueno, esperemos verte entonces en Jerusalén y rezar juntos, Omaira. Rezaremos juntos. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, saludos a la gente ahí en Caracas, en Venezuela. Muchísimas gracias por participar, Omaira. Se te quiere como siempre. Cuídate. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Omaira Sabib de Caracas, una gran persona, una gran revolucionaria, una gran luchadora y bueno, les agradezco por haber participado. Yo disfruté mucho de este diálogo, espero que ustedes también hayan disfrutado. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Acuérdense de suscribirse y de difundir el canal si pueden, darle a la campanita para que les avise cuando estemos. Y nos vemos la próxima. Estos Irán al aire, soy Suhair Asad. Muchísimas gracias. Chau, chau.